Qué alegría saludarlos, queridos amigos, para juntos un día más estudiar la palabra del Señor. Nos encontramos en el capítulo número 3 del libro de Apocalipsis. Es un capítulo maravilloso porque nos muestra las tres últimas iglesias. Las tres últimas iglesias, estamos hablando de tres periodos de tiempo de la iglesia cristiana. Empezando por la iglesia de Sardis. Miren lo que dice el texto bíblico. Escribe el ángel de la iglesia a Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Este es el periodo de tiempo de la Reforma, una fecha cercana, el año 1557 después de Cristo. La iglesia había afrontado persecución, las herejías ya habían sido insertadas dentro de la iglesia, el cristianismo se había mezclado desde el año 300 con la política y toda la historia se había corrompido. Eso lo vimos en el video anterior. Como consecuencia de ello, Sardis está en un tiempo donde los reformadores, aquellos que se han desvinculado de la iglesia romana, los que han salido del catolicismo, los que han salido de la iglesia católica, la cual en algún momento, pudiéramos decir, era esa misma iglesia que acompañaron los apóstoles, luego se torna en una iglesia 100% romana, deja la doctrina de Jesucristo, la doctrina de los apóstoles, y en esa instancia entonces se encuentra aquí, en esta época, en este tiempo. En esta época, en este periodo de tiempo, ahora la iglesia se está desvinculando de Roma papal. Es decir, los reformistas o los reformadores están saliendo de Roma papal, pero tienen un pequeño problema. Es que aunque ellos dicen estar con vida, estaban muertos. ¿Por qué? Porque la iglesia seguía en ese entonces transgrediendo los mandamientos de Dios, es decir, seguían pecando. Y desde la perspectiva bíblica, todo aquel que peca está muerto para el Señor Jesús. Aunque los reformadores querían servir fielmente al Señor, por un lado, pues estaban muertos, porque no estaban guardando la palabra del Señor. En ese contexto, o en esa apelación y aplicación, una aplicación adventista, en verdad, nos encontramos con la iglesia de Sardis. Por eso le dice: sé vigilante y firma las otras cosas que están, sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien cabalmente delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces ellos debían de cuidar la doctrina, arrepentirse. Arrepentirse significa volverse, regresarse, volver al camino por el cual iniciar y continuar una nueva vida, reiniciarse. Tenían que recomenzar, eso es arrepentimiento, recomenzar una nueva vida, regresarse a la doctrina verdadera, regresarse a la palabra, regresarse al texto bíblico, regresarse no a la cultura, no a la costumbre, no a lo que se había enseñado, sino a la palabra del Señor. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Recordemos algo: no era fácil para los creyentes de esta época después de tanta persecución. Las persecuciones iniciaron en el año 538 por la iglesia romana, cuando el romanismo se hace, coloca el cristianismo como una iglesia oficial. Después de cierto tiempo, todo aquel que no practicó el cristianismo como ellos quisieron imponerlo, los persiguió para matarlos, para asesinarlos, para destruirlos. Y esto fue conocido y es conocido en la historia universal como la Santa Inquisición. Nunca nos cansaremos de decir esto. La maldita Inquisición, que ellos le llaman santa, maldita, satánica, diabólica. Inquisición romana, Inquisición católica, Inquisición de los primeros padres de la iglesia, de los papas, de todos aquellos que han asesinado y matado como de costumbre. Bueno, estos asesinos, estos delincuentes, después de haber perseguido a la iglesia por tanto tiempo, la iglesia quiere volver a reformarse. Pero dentro de ese grupo que está torcido, siempre hay un remanente fiel, y es allí donde la Escritura menciona
que habían unos pocos en Sardis, es decir, que estaban con vestiduras blancas, porque eran dignos, es decir, no doblaron sus rodillas, no doblaron su conciencia, no doblaron sus acciones, sus obras ante lo que le instigaba Roma papal. Hermanos queridos, el texto bíblico continúa diciendo: el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Por qué el texto bíblico dice esto? Porque el texto bíblico está haciendo mención de manera clara, de manera tangible, que ir contra Jesús, contra su doctrina y contra la palabra del Señor es ir contra Él mismo. Pero aquellos que se mantienen fieles en la persecución, en el sufrimiento, en el dolor, en medio de la herejía, en medio de la cultura, en medio de la costumbre de este mundo, y prevalecen fiel, su nombre quedará guardado y grabado para siempre en el libro de la vida. Entiéndase por permanecer el nombre en el libro de la vida, permanecer vivo cuando Jesús vuelva eternamente. Sacar, apartar, quitar el nombre del libro de la vida significa muerte eterna, significa que nunca más va a existir. Cuando el Señor pone el nombre de una persona en el libro de la vida, eso tiene un significado, significa vida eterna. Cuando una persona es borrado su nombre del libro de la vida, significa que su vida para siempre va a desaparecer de la faz de la tierra, será también aniquilado, borrado de este mundo. Bueno, esa es la iglesia de Sardis. Pasemos al punto número 2 del capítulo 3, la iglesia de Filadelfia, iglesia número 6. Dice así: escribe el ángel a la iglesia en Filadelfia. Un nombre interesante, ¿no? Que significa amor genuino, amor verdadero, etc. Esto dice el Señor, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tiene pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí la iglesia, como lo describe Jesucristo, Juan, a través del Espíritu que el Señor le dio, es decir, la inspiración de Jesucristo. Cuando Juan escribe esto, está diciendo algo interesante. Mira, ustedes están débiles, han pasado por persecución, han afrontado dificultades, pero tengo una puerta abierta para ti. Esta iglesia se conoce en la historia que inicia más o menos su periodo en el año 1755. En el año 1755, nosotros creemos que desde allí en adelante, según lo que menciona el libro de Daniel aproximadamente, esta iglesia ya se aproxima al tiempo del fin, porque se conecta con la iglesia que vamos a estudiar, la Odisea, en unos minutos. Entonces, el judaísmo, cuando hablaba de puertas, rápidamente pensaba en el santuario. Yo abro un paréntesis. Usted recuerda cuando Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Cuando Jesucristo dice eso, los judíos entienden perfectamente por puerta. Cuando ellos escuchan la palabra puerta, ellos piensan en el santuario, lugar santo, lugar santísimo. Cuando Jesús dice: yo soy la puerta, muchos lo vieron como hereje, porque él está diciendo: yo soy el santuario. Y a través del santuario encuentra salvación. Esta puerta abierta, la interpretación adventista de nuestros primeros pioneros sobre este texto, le daban una aplicación inmediatamente al santuario celestial. ¿Por qué le daban una aplicación al santuario celestial? Porque ellos pensaban en el año 1844, es decir, al final de la iglesia de Filadelfia, cuando inicia la iglesia laodicense, Cristo ingresa del lugar santo al lugar santísimo. Así lo establece el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 10. Entonces, cuando la Biblia habla de una puerta abierta, mira, vamos a leer el texto para entender la aplicación. Dice: la cual tiene una puerta, yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, esta puerta abierta puede ilustrarse
desde una perspectiva adventista como esa puerta que se abrió para que Cristo entrara en el lugar santísimo, en el lugar santo, en el lugar separado por Dios para ministrar por los hombres. Por otro lado, el versículo 8 dice, versículo 9, perdón, de la sinagoga de Satanás y de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Te haré algunos, yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia. Por tanto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y esa expresión interesante, retén lo que tiene, aunque estás allí en medio de las herejías, en medio de los engaños, el Señor abrió una puerta para ti, la puerta de la gracia, la puerta del perdón, la puerta de la salvación, la puerta de la justificación por la fe, que es el centro del libro de Apocalipsis. Pero ten en cuenta algo, yo vengo pronto, dice el Señor. Como yo vengo pronto y como la pronta venida de Jesús está cerca, esta era una iglesia que se acercaba al periodo del tiempo del fin. La venida del Señor estaba muy cerca. De paso, nosotros los adventistas estamos en un proceso de investigación sobre la supuesta demora del Señor, cuando manuscritos como Ellen Harmon de White mencionan que el Señor pudo haber venido antes y no vino. Bueno, este pueblo de Filadelfia podía haber sido coparticipante junto con los laodicenses de ese pronto regreso, solo que el pueblo necesitaba estar preparado y el pueblo no estaba preparado. Entonces el Señor le dice, vengo pronto, retén lo que tienes. Cuando yo miro esta palabra, retén lo que tienes, recuerdo el mensaje del concilio de nuestra conferencia general, dicha por nuestro pastor presidente, T. Wilson, un grande hombre de Dios, magnífico, un hombre coherente, investigador de la palabra, fiel predicador de las profecías bíblicas. Y cuando él presentaba este sermón, él decía para nosotros, retén lo que tiene. Cuando yo escuchaba la palabra retén lo que tienes, yo pensaba, pero dentro de mí, ¿pero qué tenemos? Porque nuestro corazón tal vez lo que tiene es pecado, está manchado por malicia, por enemistades, por pleitos, por dilemas, por problemas mentales. Pero recordaba algo, tenemos la doctrina verdadera, tenemos la palabra del Señor, tenemos la doctrina de nuestros pioneros y de nuestros apóstoles. Retén lo que tienes, retén la salvación, retén las enseñanzas de Cristo para que nadie tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. El Señor quiere salvarte no por un periodo de tiempo, no por un día, no por 2 días, no por algunos meses, no por algunos años y que después te aparte. El Señor quiere salvarte para siempre, para que te mantengas en su templo desde ahora y hasta la eternidad. Cuando hablo de su templo me refiero a su morada, a su presencia. El texto bíblico dice, escribe sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bueno, concluido Filadelfia, entendemos que el mensaje es prepararnos para el pronto regreso de Cristo Jesús. Entender que el Señor nos abrió una puerta para salvarnos. Pero cuando llegamos a la Odisea, el texto dice así, escribe el ángel a la iglesia Laodicea, que este nombre muchos traductores lo ponen como juicio del pueblo o un pueblo juzgado. Creemos que este periodo de tiempo inicia con la iglesia del tiempo del fin, es decir, aproximadamente en el año 1844. Perdón, 1844. ¿Por qué? Porque es la última iglesia. Después de esta iglesia no hay más. Después de esta iglesia viene Jesús. Después de este periodo de tiempo, de toda la historia del cristianismo, viene Jesús. Por eso el texto dice así.
El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, el Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico y tengas vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Gente querida, la iglesia de la Odisea, la cual representamos nosotros, los creyentes que continuamos esta historia del cristianismo hoy, la iglesia contemporánea, la iglesia presente. La grande pregunta es para nosotros: ¿cómo Jesús puede salvarnos si no reconocemos nuestros pecados? ¿Sabes que el grande desafío de la iglesia laodicense es reconocer sus pecados? La iglesia laodicense se siente tan rica espiritualmente o materialmente, se siente tan próspera, se siente tan bien, que no ve necesidad de salvación. Algunos pueden caer hasta en el error de pensar que su vida está hasta muy santa para salvarse. Otros pueden pensar que consagrarse al 100% es fanatismo. Y otros pueden creer que puedes vivir libremente siendo un liberal de primera clase, pero que igual te vas a salvar. Mira, el grande desafío de la iglesia de la Odisea es que la iglesia de la Odisea está ejemplificada. Yo la ejemplifico como una higuera llena de hojas pero sin fruto. ¿Saben qué significa eso? Israel era como una Laodicea. De paso, cuando Juan escribe a la iglesia de la Odisea, recuerden que estas eran iglesias locales que existían en la época de Juan, pero que tienen una enseñanza profética para nosotros y para nuestro tiempo. La Odisea fue una iglesia terrible. ¿Sabes por qué? Una iglesia, pudiéramos decir, un pueblo terrible. Ellos pasaron por un grande terremoto y Roma les ofreció ayuda, y ellos rechazaron la ayuda humanitaria porque ellos dijeron que ellos estaban tan bien económicamente que no necesitaban ayuda. Es interesante. La Odisea funciona así. La Odisea se siente tan bien que no necesita médico. Se siente tan tranquila que no busca a Dios en oración. Se siente tan salva por tener la doctrina correcta, por tener la luz correcta, por tener el espíritu de profecía de manera correcta, por tener instituciones, por tener hospitales, por tener iglesias grandes, por tener una organización terrible. Pero muchas veces sin colirio, sin visión, sin el Espíritu Santo. La iglesia primitiva creció tanto sin recursos. Hoy día la iglesia tiene todos los recursos habidos por haber, pudriéndose en el banco, pero no crece al ritmo que creció la iglesia primitiva, porque a la Odisea le falta el Espíritu. Nosotros necesitamos buscar todos los días el Espíritu. Yo concluyo con este pensamiento: yo reprendo y castigo a todos los que amo. La grande enseñanza de la Biblia para nosotros es que el Señor nos ama. Si el Señor nos amara, no nos reprendiera. Por eso preocúpate cuando no hay reprensión en tus sermones, en tu iglesia, en tu ministerio, en tu vida, porque la reprensión va acompañada del amor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El grande amor de Dios se muestra en esta iglesia y para esta iglesia. El Señor te ama. La iglesia es la niña de los ojos del Señor. Por débil y defectuosa que sea la iglesia del Señor no caerá, porque es el medio que Dios colocó en esta tierra para contribuir en la salvación de los hombres. Esa es la iglesia del Señor. Pero la iglesia necesita consagrarse y decidir seguir a Cristo Jesús. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y esta frase que se repite significa hacer lo que el Espíritu le está pidiendo a la iglesia que haga. Jesucristo venció. Su iglesia vencerá. Usted y yo venceremos y estaremos en la patria celestial por la gracia y la justicia del Cordero. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Danos un día bendecido, Padre amado, y que podamos todos los días reavivarnos a través del estudio de tu santa palabra.
Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos mañana para continuar un estudio maravilloso del libro de Apocalipsis.